Vamos a empezar por acá. Bien, les decía ahorita que pues es importante, estas son conferencias de la fase B, entonces es muy importante que nosotros pues hayamos visto las conferencias de la fase A, porque pues aquí en la fase B nosotros venimos como que a profundizar sobre ya aspectos temas que nosotros hemos visto en la fase A, ¿sí? Nosotros vimos en la conferencia número 4 de la fase A, allí estuvimos hablando acerca de los 7 centros de la máquina humana. Estuvimos aprendiendo qué es un centro, estuvimos aprendiendo pues los diferentes centros que tiene esta máquina humana, aspectos, por ejemplo, como la energía que utilizan estos centros, los defectos con los cuales se relacionan dichos centros, ¿sí? Estuvimos también aprendiendo, descubriendo el estado actual en el cual se encuentran pues estos centros. También vimos todo pues ese proceso que se hace a través o que hace el centro instintivo, que es el tetrasustentador, para todos los días cuando nosotros nos vamos a acostar, suplir a esos centros de energía y que al otro día pues nosotros podamos hacer las diferentes actividades o las diferentes funciones que corresponden a dichos centros, ¿sí? Pudimos ver también, ir vislumbrando la importancia de nosotros equilibrar los centros y cómo íbamos a llegar o cómo íbamos a cumplir con ese propósito de equilibrar nuestros centros a través de los 4 rectos, ¿sí? Vamos a recordar pues un poquito más en detalle que estuvimos aprendiendo en esa conferencia número 4. Veíamos que los centros son puntos energéticos que pertenecen, cuando hablamos de los centros, estamos hablando de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Vemos que los centros pues están localizados en diferentes puntos a lo largo de nuestra columna vertebral y estos centros se relacionan con lo que viene siendo lo físico, que no se debe de confundir entonces con los chakras y las iglesias, que por ejemplo los chakras están relacionados con lo que es el alma o el cuerpo astral, las iglesias están relacionadas con lo que viene siendo pues el espíritu, que también es otra conferencia que vamos a estar viendo pues en la fase B, ¿sí? Veíamos que pues tenemos 5 centros inferiores que son centros corrompidos utilizados por nuestros defectos psicológicos y tenemos 2 centros superiores, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, el primer centro de abajo hacia arriba, el centro sexual, cuya función es la de crear y este centro pues trabaja con energía sexual, ¿sí? Veíamos que hay 3 posibilidades de creación. Entonces se crea a través de lo que es el sexo superior o el suprasexo, que es cuando nosotros utilizamos nuestra energía, la canalizamos hacia adentro y hacia arriba y nos creamos internamente, creamos nuestros cuerpos existenciales del ser, que son los cuerpos que nos permiten tener esa presencia en las dimensiones básicas de la naturaleza. También hablábamos de la otra posibilidad que es el sexo normal, a través del cual se reproduce la especie. Es un sexo donde no hay fornicación. ¿Sí? Esto también se le conoce como la Inmaculada Concepción. Entonces allí la pareja se une y es una práctica muy similar a la práctica de sexo superior, pero el objetivo no es crear nuestros cuerpos internos, sino crear el cuerpo de pues esa nueva criatura. En ese proceso nos acompaña la Madre Divina, la cual pues es la que elige, digámoslo así, ese espermatozoide que va a fecundar el óvulo para que se dé esa concepción, que va a ser pues el mejor, el más apto, el más fuerte. Y como ustedes pueden ver, pues no hay la necesidad de que nosotros derramemos la energía, que nosotros saquemos de nuestro cuerpo pues millones y millones de espermatozoides para generar el cuerpo de pues una nueva criatura, ¿sí? Esto vendría siendo el sexo normal, que nosotros podemos quererlo confundir o lo confundimos, ¿sí? Con lo que nosotros practicamos, que es pues el infrasexo, ¿sí? En aras de, para reproducir la especie, uno cree que entonces tiene que ir a una práctica a fornicar y no, no es así. Entonces, pues nos queda el tercer tipo de sexo, que es el infrasexo, el sexo inferior, que es lo que prácticamente hacemos todos nosotros. Ir a una práctica sin ningún objetivo trascendental, solamente que, pues para sentir el placer
¿sí? Ese placer que se da cuando se expulsa la energía creadora sexual a través de la eyaculación o del orgasmo. Y como la energía crea, no está creando hacia arriba, sino más bien la estamos sacando de nuestro cuerpo, esa energía se está contaminando, se vuelve involutiva y entonces, ¿qué se crean? Se crean defectos psicológicos, se crean cosas degeneradas, se crean cosas pues involutivas, ¿sí? Y bueno, también ahí entran otras consecuencias, porque se crean nuevos yoes si estamos trabajando la muerte, vamos a revivir vamos a revivir defectos que ya hemos eliminado con la muerte psicológica y bueno, vamos a estar alimentando defectos que nosotros tenemos, ¿sí? También pues veíamos el centro instintivo, que pues este tiene la función egoica de grabar, ¿sí? Allí en el instinto nosotros pues grabamos las sensaciones y en base a eso el instinto nos mueve hacia nosotros buscar el placer o hacia nosotros alejarnos de aquellas cosas que nos han causado algún daño y ahora pues nos generan un miedo. También pues tiene una función consciente que sería la de aprender, que es captar el hondo significado pues de las cosas, ¿no? De comprender a profundidad las cosas, los fenómenos que nosotros pues que suceden, que acontecen internamente o externamente. También pues tiene otra función y es que, como les decía, es el tetrasustentador. Este centro recibe la energía del macrocosmos y pues tiene la función de fabricar con esa energía que les llega, digámosle así como que en un formato general, él va a fabricar la energía que cada centro necesita para funcionar, ¿sí? Entonces, al centro sexual, él fabrica la energía con ese formato y le envía al centro sexual para que uno pueda crear. Al centro emocional, él va a fabricar esa energía emocional y la va a enviar al centro emocional. Lo mismo con el centro intelectual, también pues con el centro motor, ¿sí? Luego tenemos pues lo que es el centro emocional inferior. Este centro que utiliza la energía emocional nos permite a nosotros sentir, ¿sí? Sentir emociones negativas, que sería pues la función del ego, o sentir emociones positivas. Las emociones negativas, recordemos que pues son las que nos llevan o las que se pendulan entre el agrado y el desagrado. Entonces también ahí a veces uno podría equivocarse, uno podría pensar que una emoción agradable pues es algo que viene de la conciencia. Entonces a veces uno se siente, digámosle así, enamorado, que es un estado de lujuria y pues uno puede pensar que eso es algo consciente, uno puede pensar que eso es amor, ¿no? Y uno siente pues todas esas maripositas allí en el estómago y pues realmente es el yo que nos está chupando, que nos está pues absorbiendo esa energía. Las emociones positivas son las que vienen de la conciencia, vendrían siendo como el verdadero amor, que uno los rescata precisamente de la eliminación de esos sagrados o desagrados, ¿sí? Sería pues esa emoción, esas emociones como la paz o como la gratitud, ¿verdad? Bueno, esas emociones superiores realmente. Tenemos también pues el centro intelectual inferior, que pues trabaja con energía mental y es el que nos permite a nosotros pues pensar, ¿sí? Nos permite pensar, utilizar esas habilidades de la mente. También pues ahí está la función egoica y la función de la conciencia, ¿no? Actualmente nuestros defectos tienen bastante monopolizado lo que es todos los centros, ¿sí? Pero digamos que más se manifiestan a través de lo que es ese centro mental. Uno se pone a autoobservarse y se da cuenta de que no hay un momento del día en que nuestra mente no haya un pensamiento, no haya una futurización, una planeación, una fantasía, una charla de nuestros yoes, teorías, hipótesis, conceptos, películas y así por el estilo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La función conscientiva de este centro, lo primero es que pues nuestra mente debería de estar en silencio, ¿sí? Debería estar en silencio para que estemos nosotros siempre conectados con esa fuente de la sabiduría a través de la intuición, para que podamos escuchar a nuestra conciencia. Pero
Por ejemplo, hay momentos en los que nosotros tenemos que valernos de la función de, pues, de nuestra mente, de esas habilidades de la mente. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una meditación reflexiva y allí tenemos que utilizar esa imaginación consciente o tenemos que recordar una escena y ahí pues proyectamos la escena para ver a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces allí estamos utilizando la imaginación consciente, que es diferente a esa imaginación mecánica que se procesa en nosotros todo el día, de instante en instante, ahí los defectos psicológicos pues proyectándonos todo tipo de cosas, ¿sí? Y pues tenemos el centro motor. Este centro motor trabaja con energía motriz y es el que nos permite obrar. Obrar en el sentido de pues accionar, hacer cosas, hablar, y también pues vamos a incluir allí las omisiones, cosas que nosotros deberíamos de hacer, pero entonces se nos mete ahí el defecto de la pereza y no hacemos aquello que deberíamos de hacer, ¿sí? E igual, ahí encontramos la función del ego y la función de la conciencia. Entonces tenemos el obrar para el ego, el hablar para el ego, el omitir para el ego, que sería dejar de hacer las cosas que nuestro ser nos dicta que debemos de hacer, ¿sí? Y pues en pos de la conciencia sería accionar para, por ejemplo, hacer nuestras prácticas, hacer el sacrificio por la humanidad, omitir, hacer aquello que el ego nos dice que tenemos que hacer. Ahí se da pues ese proceso de muerte y uno entonces hace las cosas que sí debería de hacer en pos de la conciencia, ¿sí? Estos pues son los 5 centros inferiores que están totalmente monopolizados, a través de los cuales se manifiestan nuestros defectos psicológicos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que un defecto psicológico se manifiesta, consume energía de ese centro a través del cual se está manifestando, ¿sí? Eh, Algo pues a saber es que el centro que más energía recibe es el centro sexual, porque tiene la función de crear. Entonces vamos a ver que el centro sexual recibe 100 millones de unidades de energía, a comparación con los otros centros que reciben 7 millones de unidades de energía. Entonces, si ustedes pues hacen la comparativa, ven cuánta cantidad, ¿sí? ¿Qué proporción de energía se le da al centro sexual en cuestión con los demás centros? Y eso pues por esa función que tiene este centro de que uno cree pues esos cuerpos internos, ¿sí? Nosotros veíamos en esa conferencia cómo nuestros centros están totalmente desequilibrados. ¿Y esto por qué? Bueno, por lo que les decía, cada vez que nosotros dejamos que los defectos psicológicos se manifiesten a través de cualquiera de ellos, consume de su energía. Entonces nosotros nos pasamos todo el día teniendo todo tipo de emociones negativas, que si la ira, que si la frustración, que si la lujuria, que si el miedo. Y cada vez que eso se manifiesta, incluso en detallitos pequeños, entonces ahí el defecto psicológico nos está tomando cuotas de energía de ese centro emocional inferior. La mente. Incluso, pues científicamente se dice que nosotros tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos al día, ¿sí? Y todos ellos, pues proyecciones de nuestros defectos psicológicos en forma de planeaciones, futurizaciones, proyecciones, películas mentales, imaginación mecánica, que las preocupaciones y así por el estilo. Entonces, cada pensamiento de eso, pues nos está consumiendo cuotas de energía. Entonces ahí estamos agotando esa energía mental, ¿sí? Las cosas que hacemos, nosotros pues llevamos nuestro cuerpo hasta el cansancio máximo. A veces se nos mueven esos yoes de la codicia que nos llevan incluso a tener esos trabajos que pues nos explotan, hacemos cosas que no son necesarias que nosotros las hagamos. Por ejemplo, veíamos que aquí, aparte de las acciones, está el hablar.
cuántas cosas no hablamos nosotros al día que nada que ver, que son cosas totalmente insustanciales, que son cosas totalmente vanas, que no nos sirven a nosotros, no sirven pues tampoco a los demás, que si calumnias, que si chismes, bueno, toda clase de cosas, que si los chistes verdes, todo eso. Y cada vez que eso pasa, pues ahí está el defecto psicológico consumiéndonos energía de pues ese centro motor, ¿sí? Y esto pasa desde que nosotros nos levantamos. Desde que uno se levanta, digamos que casi siempre lo primero que uno siente es un desagrado, porque tiene que levantarse. Sí, hace frío, entonces tengo que levantarme, sonó la alarma, no quiero ir pues al trabajo. Entonces ahí siente uno un desagrado. Ahí está el yo de la pereza alimentándose de esa emoción desagradable que yo estoy experimentando, ¿sí? Y bueno, así por el estilo. Ya cuando llegue el mediodía, pues cabe decir que nosotros hemos agotado prácticamente todas las reservas de energía de estos centros, ¿sí? Porque hemos pensado hasta el cansancio, hemos sentido cosas negativas allí, pues hasta el cansancio y bueno, y las acciones, ¿sí? O la habladería insustancial, como ya les decía. ¿Qué pasa? Incluso uno puede notar que cuando llega ese momento, a esa hora, pues uno suele sentir un poquito de sueño y eso es porque ya ha agotado bastante energía, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en esos momentos? Pues esos centros deben de seguir funcionando. Entonces ahí es donde el centro instintivo pues va al depósito, va pues al centro sexual y les roba energía al centro sexual para mandarla a esos centros para que estos sigan funcionando, ¿sí? Entonces es ahí donde entra el desequilibrio. Estos centros ahora, ya pues el centro instintivo había convertido esa energía en energía sexual, ¿sí? Entonces ya él no la puede convertir en otra cosa, ¿no? Entonces toma esa energía que tiene características que son particulares, específicas para el centro sexual y las va a enviar a los demás centros. Entonces ahora los demás centros tienen que trabajar con esa energía que específicamente fue creada para el centro sexual. No van a trabajar, obviamente, pues de la misma manera, ¿sí? Porque cada energía tiene una característica, pues, específica, ¿sí? Entonces ahí se saqueó el centro sexual, se descompleta la energía del centro sexual. Eh, Lamentablemente, pues muchas personas que no tienen este conocimiento, luego en la noche, pues terminan de sacar la energía de su cuerpo porque van y fornican. Entonces, a través de la eyaculación y el orgasmo, terminan de sacar ese poquito de energía que les puede quedar por allí en el centro sexual. O incluso se da algo muy interesante. Y es que para que el centro sexual ahora funcione, pues el centro instintivo va y recoge esos remanentes de energía sucia que quedaron en esos otros centros para enviarlo al centro sexual y que entonces pueda haber una práctica, ¿sí? Entonces, si una persona, pues, que no está trabajando, pues no va a notar, digámosle así, como los efectos, pero una persona que sí esté trabajando sobre sí misma, pues obviamente va a tener allí, aunque quiera subir la energía, una pérdida, va a tener pues una caída, porque esa energía está sucia, esa energía está contaminada, esa energía no va pues a poder subir, ¿no? Entonces ahí pues se da una caída sexual, aún así se quiere hacer pues una práctica eh, de suprasexo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que trabajar para equilibrar nuestros centros, para llegar a ese punto que cada centro trabaje con la energía que tiene que trabajar y que no se toque la energía del centro sexual, ¿sí? Entonces, cuando llegue ese momento que no se toque la energía del centro sexual, incluso quedan remanentes porque se le dio un buen uso a la energía de cada centro, queda remanente en cada centro de energía, entonces ahí pues se llega a ese momento donde se da lo que es la prendida del fuego, que es el inicio del trabajo interior, porque cuando una persona prende el fuego, allí es donde se hace iniciado de la logia blanca, allí es donde pues la energía comienza a ascender, se prende el fuego, la energía comienza a ascender por el Nadi Chitra y es cuando realmente se inicia el proceso de creación, de regeneración,
primer lugar del cuerpo físico, luego el cuerpo vital y luego se crean entonces los demás cuerpos, ¿sí? Por eso, pues estas conferencias son muy importantes porque nosotros podemos tener el conocimiento, podemos tener años estando en el conocimiento, ¿sí? Y como no estamos haciendo este trabajo de equilibrar nuestros centros, pues obviamente no estamos creando, no estamos avanzando en nuestro trabajo interior. Y podríamos creer que sí, porque yo tengo mucho tiempo, porque yo veo las conferencias, porque pues yo hago mi práctica entre comillas, de suprasexo, porque pues ahí yo también me sacrifico y de vez en cuando veo pues un defecto psicológico. Pero ¿y el equilibrio de los centros qué? ¿Sí? Cuando nosotros equilibramos nuestros centros, pues vamos gradualmente alcanzando niveles de castidad, ¿sí? Que es el sabio uso, eso es la castidad, el sabio uso de la energía, específicamente la energía creadora sexual. Y la base de este trabajo, pues es la castidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros vamos a crear con esa energía que nosotros estamos ahorrando porque no estamos dejando que nuestros yoes pues se manifiesten, por tanto no estamos alimentando a nuestros yoes y la energía que también nosotros vamos liberando cada vez que pedimos muerte a un yo o a uno de sus detalles que se nos manifiestan en el transcurso del día. Entonces eso es muy importante que nosotros reflexionemos sobre eso si verdaderamente pues queremos avanzar, ¿sí? Para nosotros lograr el equilibrio de los centros, también estuvimos hablando con respecto a los 4 rectos. Estos 4 rectos, cuyo centro pues es la autoobservación, permiten que pues esas funciones del pensar, el sentir, el obrar, se den en la medida justa. ¿Sí? Entonces, cuando se dan en la medida justa, pues no hay un gasto de energía, no se está gastando energía innecesaria. Se está evitando, pues eso, que se gaste energía, darle energía a nuestros yoes, a nuestros defectos psicológicos. Y bueno, ahí hay entonces ahorro de energía y liberación de la energía. Ahorro porque no le estamos dando la energía al yo, no estamos dejando que se manifieste. Y liberación cuando observamos al yo, ¿sí? Lo enjuiciamos, lo comprendemos, pedimos muerte. Entonces ahí sale pues esa energía o esa esencia que el defecto tenía pues atrapada, ¿sí? Y esto comienza con el proceso de autoobservación. Recordemos que la autoobservación es dirigir la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, aquello que se procesa allí en base pues a estas funciones del alma, que son el pensar, el sentir, el obrar o el hablar, ¿sí? Nosotros tenemos que pues estar viendo qué se procesa en nosotros, cómo los defectos psicológicos quieren manifestarse a través de pues esos centros para evitar que se dé pues ese gasto de energía. Por ejemplo, el recto pensar. Nosotros estamos en autoobservación y tenemos que estar vigilantes a los pensamientos que nos llegan para entonces enjuiciarlos, cuestionar si esos pensamientos son de nuestro ser o no lo son, ¿sí? Nosotros sabemos que debemos de permanecer en concentración, ¿sí? Concentración en nuestro mundo interior, que es ese estado de vigilia, ese estado de autoobservación, y también pues en las cosas externas que estamos haciendo. Pero pues estamos en el trabajo o estamos estudiando o estamos manejando y se nos cruza un pensamiento. Se nos cruza pues una proyección, recordamos algo que hicimos el día anterior o no podemos a pensar o futurizar en algo que tenemos que hacer mañana o que nos depara pues cuando lleguemos al trabajo o algo entonces que nos quedó mal o simplemente no, nos metemos allí pues a fantasear, ¿no? A proyectar pues esas películas mentales, ¿sí? En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues es esto que yo estoy pensando de mi ser o no lo es, ¿sí? Con esa intención de nosotros pues querer saber, nos viene la comprensión. Nuestro ser no se maneja, no se manifiesta a través de lo que es la desconcentración.
No es cierto que vamos a ir manejando y pues allí se nos va a meter conscientivamente un pensamiento intrusivo que nos va a desviar del camino, porque podemos tener hasta un accidente, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, pues Madre Divina, elimíname este yo y vuelvo y me concentro. Nuestra mente tiene que estar en silencio. Nosotros a veces tenemos pues ese miedo, es muy común, de hecho, de estar pues en silencio, porque uno dice, bueno, ¿y cómo voy a funcionar? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a saber qué hacer? Y pues la realidad es que cuando la mente está en silencio, pues allí se abre ese canal de la intuición. Entonces siempre va a estar uno conectado con la fuente de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, pues uno va a saber qué hacer, en qué momento, pues hacerlo, darle un correcto uso a aquellas habilidades de la mente. Con respecto al recto sentir, nosotros también nos autoobservamos, tenemos que pues dirigir esa mirada atenta hacia nuestra emoción para pues descubrir, para poder pues sí, en primer lugar descubrir, evidenciar esos sentimientos que nos llegan, que se quieren manifestar, que si la ira, ¿no? Que si yo voy por la calle y alguien me pisó y alguien me miró mal, entonces ahí pues surge un desagrado, ahí surge la ira, ahí surge pues el deseo de ofender a la otra persona, también de pelear, o puede entonces que surja lo que es esos estados de miedo, ¿sí? También vamos a ver, por ejemplo, esas emociones lujuriosas, el que uno pues pueda sentirse enamorado, incluso pues teniendo pareja. Entonces ahí vemos cómo ese yo del adulterio se está manifestando, se está pues alimentando también, a menos que obviamente uno en estado de autoobservación lo descubrió, comprende que es un defecto psicológico y madre mía, elimíname este yo, a todo aquello pues que se esté moviendo allí, ¿sí? Eh, bueno, también aparte de eso, la ira con los compañeros, uno puede sentir hastío, también pues tener emociones negativas con los hijos porque es que son desobedientes, con los vecinos, con los familiares, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos que nos salgan, entonces ahí se manifiesta todo ese agrado y toda esa frustración, esas emociones de la tristeza, que sí, la depresión, bueno, todo eso, ¿sí? Forman parte de esas emociones negativas que nos absorben pues bastante energía. Con respecto al recto obrar, pues lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que reflexionar sobre si aquellas cosas que vamos a hacer, pues nos benefician, ¿sí? Hay actividades que nosotros tenemos que hacerlas, obviamente. Por ejemplo, hay que trabajar porque hay que sustentarse, porque hay que conseguir tener las cosas que son necesarias para nosotros vivir, ¿sí? Pero todo tiene que hacerse en una medida, pues, correcta. Y fíjense que cuando uno está trabajando, pues el ser le ayuda en esas cuestiones de que uno vaya pues alejándose cada vez más de esos trabajos que son así como tan explotadores. Claro, siempre y cuando uno les responda pues al ser con las cuestiones del sacrificio. Pero también fíjense que si nosotros estamos durante el día practicando lo que es la muerte psicológica, los cuatro rectos, ¿no? En ese estado de autoobservación, eliminando pensamientos, emociones, deseos, ¿sí? Eh, pues nos rinde, la energía nos diera, nosotros hiciéramos el trabajo que tenemos que hacer y si llegáramos a la noche con esos remanentes de energía, energía para hacer pues otras prácticas, ¿no? Nuestras prácticas del conocimiento, que si la meditación reflexiva, que si la mantralización, así por el estilo, pero muy especialmente la práctica del suprasexo, ¿sí? Llegáramos pues ahí con todas esas energías a la práctica, listos pues para hacerla ascender, para canalizarla de una forma pues correcta. Y pues en torno al recto hablar, pues ahí tenemos nosotros que observar muchos defectos, ¿no? Uno tiene una autosimpatía bastante grande, a uno le gusta hablar mucho sobre sí mismo, aquí pues podemos ver eh, pues nuestras quejas, podemos ver también pues los chismes, los chistes, el hablar de cosas que son totalmente vanas, que como les decía, ni nos van a ayudar a nosotros ni tampoco pues van a ayudar a los demás. Y es una de las cosas que más nos gusta hacer, ¿sí? El hablar, ¿sí? El hablar sin sentido, sin propósito.
Otra cosa también, pues que no quiero dejar pasar con respecto al recto obrar, es el tema de las omisiones, porque a veces uno puede pensar que porque uno no haga nada, entonces allí no se está consumiendo energía. Y si se está manifestando un defecto psicológico, pues sí, se está consumiendo energía. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver una persona que pasa todo el día acostado y está muy cansado, ¿sí? Está súper cansado, hasta se marea cuando se levanta de la cama y no ha hecho nada más que estar ahí acostado. Y eso se da ¿por qué? Porque pues ahí está el defecto de la pereza manifestándose y en esas omisiones de las cosas que pues la persona debería de hacer, pues el defecto sí se está alimentando, ¿sí? Consume pues bastante energía. Entonces, pues ese es un repaso con respecto a los centros, al estado actual en el cual están nuestros centros y cómo nosotros pues debemos de equilibrar esos centros, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que de instante en instante hay un defecto psicológico que se quiere manifestar a través de cualquiera de los centros o a través de todos los centros, ¿sí? De forma pues simultánea. Un defecto psicológico nos pone a pensar, nos pone a sentir, nos pone a desear y nos pone a hacer. ¿Sí? Entonces allí, y nos activa el centro sexual, entonces allí pues está consumiendo ese defecto energía de todos los centros de forma simultánea, ¿sí? Bien, ya pues habiendo repasado esto, tenemos que hablar con respecto a la fabricación de los mercurios. Cuando nosotros hablamos del mercurio, que es un elemento de pues alquímico, ¿sí? No sé si quizás ustedes pues sí han escuchado con respecto a la alquimia. Eh, Era como una ciencia que pues en la edad medieval y esta ciencia tenía como propósito convertir el plomo en oro, ¿sí? Entonces allí como que se buscaban unos elementos precisos para ese propósito, para convertir el plomo en oro. Pero pues realmente eso es un simbolismo de un trabajo interior que se debe de hacer, ¿sí? La alquimia realmente lo que buscaba era llevar a lo que somos nosotros, animales intelectuales, a pues convertirse en oro. Nosotros venimos simbolizando pues ese plomo, nosotros en este estado degenerado lunar y convertirlo pues en oro, ¿sí? Y es por eso que en esos elementos alquímicos vamos a encontrar en cada uno de ellos los tres factores para la revolución de la conciencia. En el caso del mercurio, pues allí nos referimos a la energía creadora sexual, esa energía que se nos da a nosotros todas las noches para que nosotros pues la utilicemos allí pues para crear, ¿sí? Entonces, en ese trabajo que vamos a hacer de equilibrar nuestros centros, pues vamos a ver que ese mercurio o esa energía creadora sexual se va purificando hasta que llega entonces a ese punto donde se va a dar lo que es la prendida del fuego, ¿sí? Entonces ese mercurio, que es la energía sexual, pues también simboliza lo que son nuestras aguas seminales. Este trabajo es básico, ¿sí? No es un trabajo que debería tomarnos a nosotros 2, 3, 4, 5, 10 años. Realmente es un trabajo pues básico porque es el inicio mismo del proceso de creación, es el inicio mismo de pues este trabajo interior que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Bien, entonces como ese mercurio son nuestras aguas, cuando nosotros llegamos aquí al conocimiento, pues nuestro mercurio está negro, nuestras aguas están negras, por ese mismo tema de que todos los centros están desequilibrados, están trabajando con energías que no deberían de trabajar. Entonces también en el astral pues nos van a ir mostrando el proceso de nuestras aguas o de la transformación de los mercurios. Entonces, pues es muy común que cuando nosotros iniciemos nos comiencen a mostrar aguas negras, aguas putrefactas, aguas que tienen pues ese mal olor, tal cual como lo vemos acá en la imagen, ¿sí? Eso pues habla de que no se ha empezado pues ningún trabajo, ¿sí? Luego comenzamos nosotros pues a trabajar, digamos que empezamos a ver nuestros primeros defectos, hacemos nuestros esfuerzos por no identificarnos tanto con las cosas, de negarnos a ciertas cosas, pero aún así van a pasar yoes que
pues con los cuales nos vamos a identificar y los cuales pues vamos a alimentar, porque es un proceso, ¿sí? Es una transformación que se va a ir dando pues de manera paulatina. Pero ya cuando iniciamos con ese proceso de negación, ahí inicia el proceso de liberación y de ahorro de la energía. ¿Sí? Ya ahí empezamos la aplicación de lo que son los 4 rectos. Entonces las aguas van a pasar a blancas. Entonces allí en el astral nos muestran, o nosotros incluso tomamos la determinación de ir a investigar. Es bueno que cada uno de nosotros se haga como consciente y también pues responsable de su proceso. Pero allí entonces comienzan a mostrarnos aguas blancas o aguas cristalinas, ¿sí? Entonces ya pues eso es un indicativo de que se está haciendo un trabajito, de que se está ahorrando algo de energía. Pero aquí no podemos nosotros confiarnos, porque igual podemos volver, si caemos en la identificación, si dejamos de negarnos a los defectos psicológicos, pues podemos devolvernos a las aguas negras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues meter más revolución, ¿sí? Para que entonces se nos desarrolle más lo que es el sentido de la autoobservación y podamos ver más detalles. Cuando comenzamos entonces a ver más detalles, pues ¿qué significa esto? Más ahorro de energía, más liberación de energía. Entonces es allí donde pasamos nuestras aguas a amarillo, ¿sí? Entonces el mercurio pasa a amarillo, que pues como les decía, ya ahí se nos muestra, comenzamos a prestar esperanza, ¿no? Para llevarlo a rojo, porque indica que se están viendo más detalles, que la autoobservación pues está más amplia, más desarrollada, ¿no? Ya eh, al principio pues uno solo veía el defecto, digámoslo así, de manera general, o uno podía descubrir detalles en tal o cual centro, pero no, ya ahora nosotros comenzamos a ver detallitos que incluso son más, son muy sutiles, ¿no? Y ahí pues hay energía, ¿sí? Entonces el trabajo nos rinde más. Entonces ahí nos muestran en el astral las aguas en amarillo. Entonces uno podría ver que le muestren un río amarillo, por ejemplo, o uno podría ver incluso que se está bañando con orines, puede ser. Eh, Hay personas, yo he escuchado que se le muestran el cambio de las aguas en forma como de un piso, ¿no? Entonces primero se lo mostraba negro, luego blanco, luego amarillo y bueno, luego rojo, ¿sí? Eh, Ahora bien, cuando la persona llega a este punto, hay que destacar que pues las personas solteras pueden llevar sus aguas a amarillo, pueden lograr llegar al mercurio amarillo, ¿sí? Lo que pues no puede hacer una persona soltera pues es llevarlo a rojo, porque para eso tiene que estar practicando lo que es la magia sexual, ¿sí? Entonces ahí pues aclaramos de que las personas solteras no pueden iniciar ese proceso de creación, ¿sí? Pero sí pueden alcanzar ese nivel de castidad que incluso le genera los méritos para tener la pareja, ¿sí? Para que pues le llegue en la pareja, porque es una persona que presta pues esperanzas para prender el fuego, para hacer pues este trabajo, ¿no? Es una persona que está pues enfocada en lo que es la muerte psicológica, en alcanzar la castidad, en darle pues ese sabio uso y ese valor a su energía, específicamente pues la energía sexual, ¿sí? Bien, ahora el próximo paso es llevar las aguas a rojo, que como les decía, se hace practicando la transmutación sexual. Esto se hace con la pareja, pero obviamente ahí está el tema de que la energía tiene que ser purificada aún más. Cuando nosotros hablamos de purificar la energía, pues es más nivel de muerte. No dejar que los defectos psicológicos consuman nuestra energía, pero ya viendo los detallitos, ¿no? Detallitos cada vez más pequeñitos. Y pues de ahí para adelante será así, ¿no? Con la creación, regeneración y creación de cada cuerpo, pues la energía que se requiere es cada vez más limpia, más pura, y esa pureza viene de esa capacidad de ver cada vez pues más detalles, ¿sí? Bien, entonces cuando pues las aguas se llevan a rojo, igual pues en el astral nos muestran, ¿no? Que pues las aguas han llegado
a rojo y es el punto perfecto, idóneo para que se dé, se presta para que se dé entonces la prendida del fuego. Como les decía, es realmente el inicio de nuestro proceso de regeneración y de creación, ¿sí? Para que se dé la prendida del fuego, pues tiene que pasar, esa persona tiene que pues pasar una prueba o tiene que pasar varias pruebas. Hay una prueba que se le conoce como la prueba de fuego y la otra digamos que es como la prueba del celibato. La prueba de fuego es con la pareja usualmente, entonces está muy relacionada con, por ejemplo, situaciones de ira, ¿sí? Entonces, pues los seres son misericordiosos, tan misericordiosos que hasta pues le avisan, le pueden así como tirar una pista a la persona de que le viene pues esa prueba de fuego. Entonces, ese día, digamos que la persona con sus centros equilibrados, esa energía sexual no se ha tocado, pues es el día idóneo para que se prenda el fuego. Pero entonces allí se va a presentar una situación con la pareja pues puede así como que amanecer de malas, ¿no? Entonces como que se puede querer generar una desarmonía, pues una discusión. Entonces la persona, ¿qué tiene que hacer? No identificarse con esa situación. Más bien sacar entonces el fuego que está atrapado en esos defectos que se quieren manifestar, ¿sí? De la ira. ¿Por qué? Porque si se identifica, si no se niega a esos defectos, pues entonces, digámosle así, pues ustedes saben que el fuego, las emociones, pues las emociones consumen mucho fuego, ¿no? Entonces, si la persona se identifica, cae pues en la pelea con la pareja, digamos que como que descompleta ese fuego que se necesita pues para crear y pues pierde la oportunidad. Incluso en ese momento podría volver a llevar sus aguas a negro. Entonces tendría que hacer todo ese proceso otra vez de ir equilibrando los centros y de ir pues cambiando o de ir fabricando los mercurios, ¿no? El negro, el blanco, el amarillo y luego el rojo. Sin embargo, si la persona no se identifica, sino más bien que está ahí muriendo, puede rescatar, digámosle así, ese fuego adicional, completivo y adicional que está dentro de esos defectos que ahí se quieren manifestar, ¿sí? Genera una armonía para que entonces se pueda dar la práctica con la pareja. Allí tiene que pasar entonces lo que es la prueba del celibato porque tiene que haber práctica sexual esa noche. Entonces, pues allí sí, allí se da lo que es la prendida del fuego. Más adelante ustedes van a ver a mayor detalle este proceso, ¿sí? Porque entonces allí esa energía adquiere como esa fuerza para levantarse, para romper un sellito que se le conoce como el triveni y entonces comienza a ascender esa energía por el nadichitra. ¿Sí? Entonces allí se logró pues esa iniciación. Internamente la persona puede ver cómo se hace una fiesta, cómo pues a alguien que es a su ser se le entrega pues esa espada que en un principio es como un cabito pequeñito, ¿no? Luego pues va a ir creciendo a medida que se vaya haciendo el trabajo con los cuerpos. Y lo ve así, ¿por qué? Porque recuerden que las iniciaciones las recibe nuestro ser en los mundos internos, no somos nosotros los que recibimos las iniciaciones, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que para que esa energía esté apta, para que se dé ese proceso de la prendida del fuego, tiene que llegar a ese punto que se le conoce como el hidrógeno Si-12. Recuerden que el hidrógeno, veíamos por ejemplo en conferencias como los cuerpos, ¿sí? Los 7 cuerpos, veíamos cómo el hidrógeno realmente se refiere a la pureza de la energía y allí veíamos cómo pues cada cuerpo funciona con un hidrógeno específico. Para prender el fuego se necesita hidrógeno Si-12, que pues es un nivel muy alto, bastante alto de pureza. Y los solteros pues solamente pueden llevar, digámosle así que eh, este hidrógeno hasta el 12, ¿no? Pues ya se necesita más, pasarlo así 12 para que se dé lo que viene siendo pues la prendida del fuego, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos entonces el elemento mercurio, que son nuestras aguas seminales, nuestra energía sexual. Vemos cuál es el proceso para llevar esas aguas de negras a rojo y que se dé la prendida del fuego.
Pero este trabajo no se hace obviamente en base a un factor o en base a un elemento. Tenemos el factor de eh, la muerte psicológica. Este del mercurio pues está relacionado con el nacimiento espiritual. Tenemos la muerte psicológica y también tenemos el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y pues tenemos entonces los elementos alquímicos que representan a esos factores. El azufre pues viene representando lo que es la muerte. El azufre es la energía que se libera con la muerte psicológica. Y la sal pues viene representando lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces la sal, por ejemplo, se encarga como de hacer que esos otros dos elementos, el azufre y el mercurio, como que coagulen, ¿sí? Y entre estos tres elementos crean pues, algo que se le conoce como la piedra filosofal o también pues el vitriolo, que también está relacionado con ese proceso del cambio de las aguas, porque nosotros no solamente vamos a trabajar eliminando los yoes y viendo pues cada vez más detallitos, ¿no? Trabajamos con el suprasexo y también nos vamos sacrificando por la humanidad, ¿sí? Entonces allí tenemos el mercurio, que es la energía que nos dan todas las noches para nosotros crear, que son nuestras aguas y representa el factor del nacimiento. Tenemos el azufre, que es la energía que nosotros vamos a liberar con la muerte psicológica, y tenemos la sal, que es la que coagula y pues como sacrificio por la humanidad nos genera los méritos del corazón para nosotros avanzar en este trabajo eh, de la creación de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, pues allí encontramos los tres factores. Si queremos avanzar, pues obviamente recuerden que los tres factores son codependientes y tenemos que ir trabajando en ellos pues de forma equilibrada, ¿sí? Bien, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ya para finalizar es que la vida o la naturaleza, porque nosotros le servimos a la naturaleza como comida, ¿sí? Ella en ese aspecto pues se beneficia de nosotros. Entonces asimismo nos pone muchos juguetes para que pues nosotros no avancemos, para que nosotros no equilibremos nuestros centros, ¿sí? Estos juguetes también nosotros podríamos interpretarlo o verlo como las pruebitas de los detalles que nosotros tenemos de instante en instante, ¿sí? Tenemos que verlo así. De instante en instante se nos quieren manifestar defectos psicológicos y cada vez que uno deja que se manifieste un defecto psicológico, pues allí se está yendo nuestra valiosa energía. Entonces, el recuperar o el darle el valor a nuestra energía, pues consta de eso, de yo saber que si yo dejo que el defecto se manifieste incluso a través de un gesto que yo haga, pues allí se está yendo una cuota de energía que me va a hacer falta para luego yo hacer mi proceso y mi trabajo de creación. Entonces ya cuando yo sé eso, pues ya yo realmente lucho por no identificarme, lucho porque el defecto psicológico pues no se manifieste, para que no se robe esa energía que me va a servir para yo crearme internamente, ¿sí? Entonces, juguetes, pues todo, absolutamente todo, ¿no? Desde pues que nos levantamos, que estamos pensando en las cosas del trabajo, que las preocupaciones, que vamos a desayunar, que el transporte, que pues con los compañeros del trabajo, que si el jefe, que si los problemas que tenemos con la pareja, ¿sí? Pareciera que no, pareciera contraproducente decir que los problemas que nosotros tenemos pues son juguetes, y sí lo son, porque son situaciones en las cuales nosotros nos entretenemos, ¿sí? Aunque sea por la parte del desagrado, y allí nosotros invertimos muchísimo tiempo e invertimos muchísima energía. También pues están todas las cosas de ocio con las cuales nosotros pues pasamos ese aburrimiento y alimentamos pues tanto nuestra pereza, ¿no? Entonces eso, todo lo que a nosotros nos sucede de instante en instante, pues veámoslo como pruebas, ¿sí? Veámoslo como pues, esos juguetes que nos pone la naturaleza para que allí dejemos nuestra energía y no podamos hacer ese trabajo, no salgamos de ese estado de pilas que sirven pues para alimentar la naturaleza, y bueno, y comencemos entonces a negarnos a absolutamente todo eso, tomando en cuenta que
lo más valioso que nosotros tenemos, lo más importante que nosotros tenemos. Lo único verdadero que tenemos, pues es nuestra energía. Y pues ya para finalizar, lamentablemente nosotros somos los únicos que no valoramos, no le tenemos ese aprecio a la energía, ¿sí? Los dioses, por ejemplo, crean, viven, se sustentan en base a la energía. Los magos negros también, ¿no? Por eso hacen tantas cosas para quitarnos, pues a nosotros la energía de todas las formas posibles. Y nuestros yoes también la valoran más que nosotros, ¿no? Porque pues ellos viven en pos de o en base a esa energía, ¿no? Entonces solo hace falta que nosotros comencemos a recobrar o a darnos cuenta del valor que tiene pues esa energía. Y pues bueno, compañeros, ya con esto finalizamos esta conferencia del día de hoy. Antes de responder sus preguntas e inquietudes, los dejo con la invitación a la próxima conferencia, el próximo martes, la conferencia número 6, donde vamos a estar hablando sobre las 7 iglesias y los 7 chakras. Entonces, pues allí vamos a ver la diferencia, ¿no? De los centros a lo que son los chakras y las iglesias, que son conceptos que se tienden como a confundir, se tiende a pensar como que son la misma cosa, ¿no? Entonces vamos a aclarar un poquito más con respecto a eso.